Ambientada en plena Segunda Guerra Mundial, la película nos sitúa en Países Bajos, donde conocemos al criminal Andreas Riphagen y a su compañero Job. Ambos colaboran con la DSK, una organización que supervisaba las transacciones bancarias en países ocupados por los nazis en busca de judíos. Esa noche, el dúo visita la casa de unos ancianos que niegan esconder judíos. Aún así, Job entra para conversar con ellos, mientras Riphagen inspecciona la casa, encontrando un compartimiento secreto donde estaba escondida una señora judía, Esther. Al ver que tenía unos diamantes en su posesión, Riphagen no le entrega a los nazis, sino que le ofrece su ayuda. Tiempo después conocemos a Jan, un joven agente del Servicio de Seguridad Alemán, SD, que en secreto colabora con el grupo de rebeldes de su mejor amigo Gerrit. A pesar de que la SD aumentó la recompensa por los judíos, Jan sigue demostrando lealtad a su amigo. Por otro lado, Riphagen instala a Esther en una casa requisada por la DSK. Tras eso, un hombre se reúne con policías de la SD para ofrecerles una mayor recompensa por información de los judíos. Al enterarse de eso, Lagen, el comandante de la SD, lo convoca para que interrogue a una judía capturada, Betje, quien no tiene otra que confesarle sobre un rebelde llamado Charlie, para que no la lleven a un campo de concentración. En su próxima reunión con Esther, Riphagen le revela que tuvo que darles algunos de sus diamantes a la SD para que no sospecharan. En cuanto al resto, él se los quedará hasta que se calmen las aguas. Entonces, la señora le pregunta por qué la ayuda tanto, a lo que responde que estuvo casado con una judía alemana y por desgracia no pudo salvarla. Luego de tomarse una foto juntos, Esther parece confiar del todo en él, así que le cuenta sobre algunos parientes judíos. Al conocerlos, Riphagen recibe sus diamantes como la promesa de que los mantendrá a salvo, un trato que sellan tomándose una foto. Por su parte, Jan infiltra a algunos aliados en una imprenta nazi para robarse un montón de documentos. Gracias a eso, lograron evitar el arresto de 10.000 judíos. Mientras celebran esa hazaña, reciben a Charlie con una nueva mensajera, Betje. Ella se presenta como Belle, de la que Jan se enamora perdidamente. Resulta que la atracción era mutua, pero ella se detiene al ver su carnet de policía. Al otro día, Betje le informa sobre la resistencia a Riphagen, aunque no le menciona nada sobre Jan. Poco después, Riphagen visita a Gritje, una camarera de la que estaba enamorado. Apenas abre la puerta, escucha al padre de ella armando un caos, así que no duda en entrar y darle una paliza. Tras eso, le indica a Gritje y a su madre que lo golpeó en venganza, por lo que conmovida por ese acto, Gritje le da una oportunidad a su nuevo pretendiente. Tras un día maravilloso juntos, ella le pregunta si es cierto que trabaja para los nazis, a lo que él responde que es solo una tapadera para ayudar a los judíos. Gracias a Esther, Riphagen recibe los objetos de valor de un montón de familias judías, tomándose fotos con todos. Luego, Esther solicita su recompensa, un refugio en Inglaterra. Como agradecimiento por su ayuda, le obsequia su collar de San Cristóbal. Poco después, Riphagen se presenta en la SD con información, gracias a la cual pudieron capturar a las familias judías con las que se reunió hace poco. Ni siquiera Esther, quien estaba esperando que Riphagen la ayudara a irse, se salva de los nazis. Al mismo tiempo que Riphagen se instala en un nuevo apartamento con su esposa, Esther toma una decisión drástica para escapar de un fatídico destino. Sin embargo, Riphagen no recibe elogios, todo lo contrario, Lagen le retira su licencia por ocupar una propiedad de la DSK. Ante esa situación, el hombre recurre a su espía Betje para que le cuente al comandante los detalles sobre el asalto a la imprenta nazi. A cambio, los cargos en contra de Riphagen son retirados. Como parte de ese trato, Betje es obligada a traer a Charlie y a otros rebeldes a una trampa. Uno de los judíos consigue evadir a los nazis, aunque Riphagen no tarda en interceptarlo y presencia su muerte a manos de un soldado. Cuando los rebeldes se enteran de eso, Jan los ayuda a infiltrarse en la comisaría para rescatar a sus compatriotas, pero Betje los guía a otra trampa en la que Gerrit termina herido y otros rebeldes muertos. Fritz, el conductor judío, escapa apenas escucha los disparos, mientras que Jan mira atónito a Betje, reconociendo que siempre fue una espía de Riphagen.
Antes de que ella también lo vendiera, Jan escapa rápidamente y se refugia por los próximos meses en un ático. La única que sabe dónde está es su esposa Lena, que suele visitarlo para comprarle comida y suministros. Mientras, en el Banco de Luxemburgo, Rip Hagen almacena todos los bienes de los judíos en cajas fuertes. Al volver a su apartamento, se reencuentran con Betje esperándolo. Como ella se queja de que la echaron de la SD, Rip Hagen le da un pasaporte falso para que se vaya del país y también le promete que sacará a sus padres de un campo de concentración. Pese a eso, ella no olvida las atrocidades que tuvo que hacer por él, así que desea que su futuro hijo nazca muerto. Meses después, el ejército británico cruza la frontera neerlandesa, por lo que la SD se apresura en hacer maletas e irse cuanto antes. Aprovechando ese caos, Jan se escabulle hasta la comisaría para que su colega Albert le entregue el expediente de Rip Hagen. Hablando de él, justo ahora ejecuta a un mecánico sin piedad para robarle un auto y huir de Ámsterdam junto a Job. Jan llega demasiado tarde a la escena del crimen, pero al menos se reencuentra con Fritz y los rebeldes, ahora dirigidos por un hombre llamado Sanders. Entonces Jan les revela que Betje solo fue un títere del verdadero neerlandés traidor, Rip Hagen. Siguiendo su investigación, Jan se presenta en el hogar de Rip Hagen, donde es recibido por su esposa embarazada. Pese a eso, no le importa intimidarla con su arma para que entregue a su marido. Sin embargo, ella se mantiene firme en que Rip Hagen trabaja con la SD para ayudar a los judíos. Luego de que el joven se fuera, Gretje encuentra un fajo de billetes en una mesa, revelando que Rip Hagen pasó por ahí antes de huir de Ámsterdam. Un mes después, los nazis se reinstalan en la ciudad, pues la noticia sobre los británicos fue una falsa alarma. Mientras, Rip Hagen se refugia en otra región, Assen, donde recibe cartas de su esposa, quien intuye que su hijo será varón. En el cuartel general de la SD, Rip Hagen debe torturar a una neerlandesa judía para sacarle información. Aunque apenas los nazis dejan de vigilarlo, le indica a la señora que se ve obligado a golpearla, porque los enemigos tienen secuestrada a su familia. Luego de que los nazis descubrieran su escondite, los rebeldes escapan a otro refugio antes de que los atrapen. Ya en territorio seguro, Sanders comienza a sospechar de Jan, pues es la segunda vez que los nazis descubren un grupo del que él forma parte. Para demostrarle su inocencia, Jan vuelve a recurrir a Albert, quien le muestra un periódico con una foto de Rip Hagen en Assen. Enseguida, el joven se disfraza como policía para colarse en el cuartel de la SD en esa región, tomando por sorpresa a Rip Hagen. No obstante, el criminal no tarda en reconocer que están sospechando de Jan, usándolo a su favor para mantenerlo ocupado, mientras que Job trata de dispararle. Jan logra escapar de la contienda, no sin antes acertarle 2 balazos a Rip Hagen. Saltamos a 1945, cuando la guerra está llegando a su fin y Países Bajos ya no era dominado por los nazis. En ese entonces, Jan es contactado por Eindhoven, un líder rebelde que le prepara para la nueva amenaza global, los comunistas. Resulta que Sanders es uno de ellos y quieren acceso a su bóveda de archivos para mantenerlo vigilado. Tiempo después, Jan recibe el certificado de defunción de Rip Hagen. Al parecer, alguien desconocido lo había asesinado, pero eso no le fue suficiente a Jan, quien todavía quiere capturar a la otra traidora, Betje. Por otro lado, vemos que el escurridizo Rip Hagen fingió su muerte para regresar a su hogar, reencontrándose con su esposa y conociendo a su hijo. Tras eso, se apresura en preparar las maletas para huir con ellos, aunque la ciudad está llena de soldados del bando ganador, así que Rip Hagen se piensa la posibilidad de negociar. Por su parte, Jan trata de convencer a Sanders de mostrar sus archivos a cambio de un puesto en la nueva Oficina de Seguridad Nacional, dirigida por Eindhoven. Sanders le pide tiempo para pensarse esa oferta, y apenas el joven se va a otra habitación donde está Rip Hagen dispuesto a confesarle todo sobre Jan. Aprovechándose de que Sanders aún lo considera un traidor, como debe quedarse por un tiempo para cooperar con ellos, Rip Hagen se despide de su esposa, regalándole el collar de San Cristóbal. Sanders termina aceptando la oferta de Eindhoven, pero él mismo se encarga de sellar su oficina con 1000 cerraduras para que nadie husmeara en sus archivos.
Al enterarse de que Betje es buscada por los neerlandeses, Rip Hagen llama inmediatamente a un colega llamado Toon para pedirle que la mate, pues su farsa a Sanders se caerá si a ella la atrapan. Mientras, Rip Hagen se gana la confianza de Sanders y Fritz, confesándoles un montón de nombres de los nazis más importantes. Por su parte, Jan interroga al comandante de la SD, ahora convertido en prisionero, quien le confiesa el verdadero nombre de Betje, aunque no puede obtener más información, porque Sanders se niega a darle acceso a sus documentos por no presentar una solicitud oficial. Las cosas tampoco van bien para Rip Hagen, ya que Toon se niega a asesinar a Betje en tiempos de paz. Ante la insistencia de Jan, Sanders no tiene otra que mostrarle sus archivos. De esa forma, se entera de su investigación sobre Betje y cuando le pregunta a Rip Hagen por eso, el criminal aclama que ella colaboró con la traición de Gerrit. Por tanto, asegura que Jan la está buscando para matarla y que nadie se entere de que él también fue un traidor. Antes de que eso suceda, Fritz es enviado a buscar a Betje. Para cuando Jan aparece en casa de los padres de ella, ya era demasiado tarde. Mientras, Betje espera que la interroguen en la oficina de seguridad. Rip Hagen se cuela en la sala para amenazarla a susurros, dejándole claro que deben culpar a Jan de todo o asesinará a sus padres. Pese a eso, Betje asegura en el interrogatorio que ella no recibió ayuda de nadie, aceptando su castigo. Tras eso, Jan deduce que Sanders está trabajando con Rip Hagen, pues él era el único que sabía el nombre verdadero de la espía. Al ver que su plan no funcionó, Rip Hagen le pide a Fritz que recupere sus bienes en Luxemburgo para devolvérselos a las familias judías en caso de que Jan lo asesine. Mientras, Sanders reconoce que Rip Hagen lo ha estado manipulando, pero él le deja claro que si lo mata, sus colegas de la oficina sabrán que estuvo ayudando a un traidor. Por su parte, Jan consigue que Betje le confiese la ubicación del escondite de Rip Hagen, bajo la promesa de que debe matarlo. Al mismo tiempo, Rip Hagen recupera su botín de manos de Fritz, preparándose para huir del país. Para cuando Jan llega a casa de Fritz, el criminal ya estaba cruzando la frontera con ayuda de Sanders. Sin embargo, su familia no se había ido todavía y Fritz tenía la tarea de llevarlos más tarde. En vez de hacer eso, el hombre lleva a Gridje ante Jan, quien le muestra una foto de Esther con el collar de San Cristóbal. Tras eso, llama a Rip Hagen para preguntarle qué sucedió con esa señora, a lo que él responde que la llevó personalmente a Bélgica para ayudarla a llegar a Inglaterra. Al escuchar esas palabras, Gridje reconoce que es un traidor, pues Jan también le muestra una foto del cadáver de Esther. Arrepentida de haber amado a Rip Hagen de forma ciega, le confiesa la ubicación de su escondite a Jan, quien apenas llega lo confronta con una metralleta para asesinarlo. Aún así, Rip Hagen lo convence de mantenerlo vivo para confesar que amenazó a la familia de Betje y así evitar que la ejecuten. Cuando Jan lo está escoltando hacia el auto, Rip Hagen aprovecha para darse media vuelta rápidamente y estrangular al joven. Y por si eso no era suficiente, también arrolla su cadáver con el auto. En el epílogo se revela que Sanders vivió una larga vida como empresario. Por otro lado, Betje fue condenada a muerte, pero jamás la ejecutaron y fue liberada en 1958. Gridje y su hijo se mudaron con Fritz, mientras que Rip Hagen se refugió en Argentina, donde asesoró al servicio secreto local. En 1988, las autoridades neerlandesas ordenaron su captura, pero él ya había muerto en una clínica de Suiza en 1973. Y así termina este peliculón. Suscríbete, activa las notificaciones y gracias por ver.